Masterclass, el método para el crecimiento de tu patrimonio. La causa principal por la que las personas no llegan a tener abundante riqueza en su vida es porque carecen de suficiente conocimiento acerca del dinero y como consecuencia no cuentan con un plan estratégico. Somos casi 8,000 millones de seres humanos en el mundo y hay tan solo 2,100 millonarios. Esto representa el 0,2 de la 100,000ª parte. Si te das cuenta, es un porcentaje casi imperceptible dentro del globo terráqueo. Este plan estratégico debe de contener una diversificación adecuada de tus inversiones y un método específico para el crecimiento de tu patrimonio. Diversificación. La diversificación reduce el riesgo y permite equilibrar el rendimiento de nuestras inversiones. Tomando en cuenta esta primicia, el patrimonio ideal entonces debe de distribuirse de la siguiente manera: 33% valor de la empresa o negocio en activos y acciones, 33% en bienes raíces y 33% en ahorro e inversiones en monedas y metales. Ahora sí, ya te compartí la primera parte de la diversificación del patrimonio ideal y ahora vamos a una segunda parte de nuestra diversificación dentro de nuestras tres áreas. Tenemos la primera área, el valor de las empresas o negocios en activos o acciones. Entonces tendríamos negocio 1, 2, 3, inclusive negocio 4, dependiendo de lo que te llegues a extender en tu vida. Y aquí entran las empresas grandes, las empresas líderes y también las empresas micros, pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Ahora pasamos a nuestra área de bienes raíces. En inversiones, como ya muchos saben, contamos con el área residencial, comercial e industrial. No te recomiendo que te metas a esta área si tú no dominas el ramo industrial. Entonces nada más nos vamos a enfocar en la residencial y en la comercial. En la residencial, ¿qué tenemos? Pues tenemos inversión en terrenos, inversión también en preventa y en venta ya. ¿Qué significa esto? Ya comprar el bien terminado, la casa terminada, el departamento terminado. En la parte comercial tenemos también terrenos y tenemos también locales y oficinas. Ahora hemos entrado al área de ahorros e inversiones en monedas y metales y nos hemos diversificado en 5 áreas. La primera es banco. Este dinero lo tenemos prácticamente a la vista y no te deja absolutamente nada de rendimiento. Más adelante te voy a explicar por qué. La segunda área es el mercado de dinero. Son ahorros e inversiones con un plazo no mayor a 18 meses. Son inversiones a corto plazo, con bajo riesgo y elevada liquidez. Ahora tenemos el mercado de capitales. Estas inversiones están diseñadas en el largo plazo, aunque en el corto plazo te pueden dejar muy buen rendimiento. Prácticamente compran y venden acciones, los llamados ETFs. Exchange Traded Funds, que son instrumentos de inversión de renta variable o de riesgo. Ahora pasamos al fondo de cobertura. Esta parte me gusta mucho porque vamos a crear un fondo, un ahorro para nuestro retiro. Lo podemos suplir por estos productos que venden las aseguradoras que son seguros para el retiro, que te dan una renta vitalicia. Me gustan mucho estos productos porque te ayudan a crear un ingreso pasivo. Ahora vamos a hablar del capital protegido, los denominados o llamados trust en Estados Unidos. Me gustan mucho estas inversiones porque inviertes replicando directamente en las bolsas internacionales, pero tienes tu capital garantizado a través de unas notas estructuradas que son prácticamente inversiones sin riesgo y de alta liquidez. Para que tu patrimonio crezca de una manera segura y exitosa, debemos de tener el método. Este es el punto medular dentro de nuestro plan estratégico, al cual le llamo yo Financial Extension Strategy, o FES por sus siglas en inglés. Y consiste en crecer simultáneamente dentro de nuestras tres áreas de nuestro pie patrimonial en el método de extensión o expansión, como si estuviéramos inflando un globo. Me encuentro con muchos dueños de negocio o personas que trabajan por su cuenta que me comentan que no existe ninguna inversión que les deje más que su propio negocio. Y esto es un gran engaño, porque están enfocados nada más en el negocio, además de carecer de suficiente conocimiento financiero. Pero las estadísticas nos dicen otra cosa. Otro problema es que solo se enfocan en bienes raíces, argumentando que es lo que más deja. Para saber realmente qué hacer, vamos a ver ejemplos de los 3 perfiles de personas que existen en el mundo de las finanzas y con rendimientos reales y estadísticos dentro de este escenario. Pero ahorita por lo pronto nos vamos a enfocar en bienes raíces y en ahorros e inversiones en monedas y metales. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar con los bienes raíces con 3 ejemplos de inversión. Tenemos la primera inversión, que adquirimos un terreno en zona boom. Imagínate que te va muy bien y se triplica en 5 años el valor de tu terreno. Entonces tenemos el valor del terreno, el costo es de $1,000,000 de pesos
Supongamos que esto te cuesta, pero también necesitamos considerar la inflación que va a ocurrir en esos 5 años. Hablando de México, tenemos prácticamente una inflación del 4% promedio anual. ¿Cómo calcularíamos esta inflación? Simplemente 4 por 5 años es igual a 20% de inflación y en lugar del 300%, ¿verdad?, le tenemos que restar un 20% de la inflación y tenemos un rendimiento en tasa real o tasa neta de 280%. Entonces, el costo de nuestro terreno de 1 millón de pesos, ¿cuánto costaría en 5 años? 2.800.000 pesos. ¿Ok? Ya tenemos el ejemplo 1. Tenemos el ejemplo número 2. Imagínate que te compras una casa o departamento para rentar y lo pagas de contado. ¿Qué necesitamos analizar aquí? La plusvalía. En tasa real de rendimiento no nominal, tenemos el 2.5 anual. En plusvalía, si quieres puedes revisar el libro verde de AMPI. Recordemos que estas inversiones son aquí en México y si tú eres conocedor de bienes raíces sabes de lo que te estoy hablando. Si quieres puedes irlo a revisar. 2.5% de anual de plusvalía. Ahora vamos a ver cuánto nos deja de rentas. Nos deja de rentas aproximadamente el 6% si te va muy bien. Este 6% hay que quitarle la inflación. Entonces, si tenemos el 6% de rentas anuales, menos la inflación, menos el mantenimiento, menos el predial, menos los impuestos, se convierte en un 30%, más o menos de cálculo. Yo ya lo hice. 6% menos el 30% nos da del cálculo un 4.2% de ganancias en rentas anuales. Ahora sí tenemos un 2.5 más un 4.2. ¿Cuánto nos da de ganancia real en rentas, en plusvalía, menos todos estos gastos? Nos da un 6.7% de rendimiento real anual. Ahora, con el ejemplo de que tenemos o hemos invertido 1 millón de pesos, como en el ejemplo pasado, ¿cuánto tendríamos en 5 años? Pues tendríamos que multiplicar 6.7 por 5, nos da un 33.5% de ganancia. ¿Cuánto tendríamos en 5 años? 1.335.000 pesos es lo que valdría prácticamente nuestra ganancia de esta casa o departamento. Ahora vamos con el tercer ejemplo, que es una inversión en preventa en zona de oportunidad para entregarte llave en mano tu departamento o casa a rentar en 2 años. Estas inversiones en una zona de oportunidad aquí en México normalmente te ganas un 20% de plusvalía anual de la unidad mientras te la entregan en 2 años. Entonces, ¿cuánto sería? Te vas a ganar un 40% en 2 años. Entonces tendríamos este 20%. Ahora hay que considerar la inflación, del 4% de inflación. Entonces tendríamos un 20 menos 4, un 16% de tasa real de rendimiento en plusvalía. Ahora imagínate que son 2 años que te vas a ganar el 16% más otro 16% los primeros 2 años, primer año, segundo año. Tercer año ya te ganas el 6.7 con el ejemplo anterior porque ya vas a poner a rentar tu unidad. Cuarto año igual 6.7. Quinto año 6.7. Recuerda que estamos haciendo una proyección aquí de aquí a 5 años. Entonces, ¿cuál es la suma? Es un 52% de ganancia en rendimiento más plusvalía más rentas. Entonces imagínate que tu propiedad te costó o nos va a costar 1 millón de pesos. ¿Cuánto tendríamos? Por 1.52% tendríamos 1.520.000 pesos del valor de tu unidad en 5 años. En los 3 casos de estas 3 inversiones tendríamos lo siguiente. Primer caso, el millón lo hicimos 2.800.000. Segundo caso, el millón lo hicimos 1.335.000 pesos. Y el tercer caso, 1 millón lo hicimos 1.520.000 pesos. ¿Cuánto sería esta sumatoria? Nuestros 3 millones se hicieron 5.655.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Menos 3 millones tenemos 2.655.000 pesos. ¿Cuál sería la ganancia entre 5 años? Nuestra ganancia anual se fue de 531.000 pesos. Ahora, para sacar el rendimiento promedio de estas 3 inversiones necesitamos hacer una tabla de 3 simple. 531.000 pesos por 100 entre los 3 millones invertidos del principio. Tenemos un rendimiento neto real anual promedio del 17.5%.
7% de rendimiento anual en estas inversiones. Tú me vas a decir, esta es nuestra mejor inversión de todas, pero no debemos de tomar los 5 años como referencia, sino recuerda que esta oportunidad que tuvimos de invertir en ese terreno, de esa zona boom, no se va a dar todo el tiempo. Entonces tendríamos realmente, en lugar de un 17, un 13% anual de rendimiento real. Nuestras inversiones en bienes raíces nos dan el 13%. Ahora, desgraciadamente no todas las personas tienen la oportunidad de encontrar este tipo de oportunidades boom. Entonces, como consecuencia, nos vamos a un cálculo conservador. Tendríamos de un 13 a un 8.5 como referencia de rendimiento de tasa real. ¿Qué va a pasar con las personas que invierten en lo comercial? Simplemente vamos a agregarle un 1%. ¿Por qué? Porque en lugar del 2.5 de plusvalía en bienes residenciales, nos vamos a un 3.5 en bienes comerciales. Ahora tenemos los ahorros e inversiones en monedas y metales. Y tenemos primeramente el dinero a la vista. Como ya todos sabemos, el dinero que está en el banco no nos deja absolutamente nada. Al contrario, por la misma inflación, perdemos poder adquisitivo de este dinero. Por eso le puse una manita hacia abajo. Prácticamente es incontable, no lo vamos a tomar en cuenta. Después tenemos el mercado de dinero. Si recuerdas, son instrumentos que no deben de pasar por más de 18 meses invertidos o ahorrados en la institución financiera y son sin riesgo y de alta liquidez. Vamos a poner el ejemplo de los CETES. Recordemos que estamos en México. ¿Qué son CETES para los que no conocen? Certificados de la Tesorería de la Federación. Son bonos prácticamente completamente sin ningún tipo de riesgo. ¿Qué rendimiento tenemos actualmente? El 4.48% en la actualidad, ahorita en febrero del 2021. Ahora, tomando en cuenta los impuestos que también nos incrementaron la tasa de ISR, que nos quitan de nuestro rendimiento al 1.45, tendríamos más bien una tasa nominal de rendimiento del 3.03%. Imagínate, bajísima. Ahora, si le quitamos la inflación, que fue el año pasado el 3.13, tendríamos 3.03 menos 3.15, un déficit mínimo. Prácticamente saldríamos tablas. O sea, ni ganaste ni perdiste. Tampoco fue la mejor inversión de todas. Ahora tenemos el mercado de capitales. Recordemos que son inversiones a largo plazo y alcanzaron en 2020, fíjate bien lo que te voy a decir, un 20% de rendimiento en pesos. Fue algo espectacular lo que pasó en el año pasado, independientemente de la pandemia, y un 16% de tasa de rendimiento anual en dólares. Ahora tenemos el fondo de cobertura. No hay literal como los seguros de vida de protección, ahorro o inversión. Aquí tenemos dos tipos de seguros de vida, los que te dan rendimientos garantizados y los que son de renta variable. También tienen ETFs. Estos seguros de vida y ahorro garantizados nos dan alrededor de un 9% en pesos anual, que es muy buen rendimiento, y un 4% en dólares. Ahora, si son de renta variable, han alcanzado hasta un 12% de rendimiento en pesos y un 7% de rendimiento anual en dólares. Adicional a que te dan una cobertura por fallecimiento o una enfermedad larga. Estos son productos extraordinarios. Ahora pasamos a los capitales protegidos. Como te dije, se invierten o replican en las diferentes bolsas internacionales, pero con garantía de capital en notas estructuradas. Estos normalmente se invierten o se dejan ahí sin tocar 10 años. ¿Qué rendimiento alcanzan? Un rendimiento extraordinario, el 17% en pesos y el 12.5% anual en dólares. Ahora, tenemos ya sin tomar en cuenta el dinero a la vista ni el mercado de dinero, bueno, el 0% en mercado de dinero, mercado de capitales el 20% en pesos, el 9% en fondo de cobertura, el 12% en fondo de cobertura también y el 17% en capitales protegidos. ¿Cuánto nos da? Dividido entre 1, 2, 3, 4 y 5, nos da el 11.6% de rendimiento en tasa nominal. Hay que quitarle la inflación. Y tenemos al final un 7.6% de tasa real anual promedio. Por consecuencia, no es para nada una mala inversión en ahorros e inversiones en monedas y metales. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de los 3 perfiles de personas que existen en el mundo de las finanzas y con rendimientos reales y estadísticos. Vamos a comenzar con el caso número 1, el empresario. Vamos a ponerle el valor a su empresa. Son $100 millones.
y él es dueño solamente del 10% de las acciones porque son 5 socios. ¿Cuánto tendría él de participación? $10 millones. ¿Ok? Las estadísticas reales, no nada más en México, sino de manera global, nos dicen que las empresas líderes en un año bueno crecen de utilidad neta en ventas totales entre un 8 y un 10%. Ahora, viendo este porcentaje de ventas como un rendimiento, tenemos que al restarle la inflación, tenemos como tasa real de rendimiento, si tomamos como ejemplo el 10%, supongamos en un año bueno, menos un 4, nos da un 6% de utilidad en rendimiento en tasa real. Ahora, supongamos que esto nos pasó el primer año. Tenemos el segundo año, fue un año malo, no hubo crecimiento, entonces logramos un 0% de crecimiento. No hubo rendimiento para la empresa. El tercer año nos fue otra vez muy bien y tenemos un 10 menos 4, un 6% de utilidad real de tasa de rendimiento. Entonces, ¿cuánto tendríamos en promedio? Tenemos un 6 más un 0 del segundo año que no hubo crecimiento, más un 6 que fue un año bueno, tendríamos un 12 entre 3 de un 4% en tasa real de rendimiento de crecimiento, ¿sí? Un 4%. Ahora vamos con el segundo caso, los dueños de negocio pymes, micros, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas en algunos casos tienen activos, pero en otros carecen de activos. Principalmente están enfocadas al ramo de las ventas y servicios, por lo que este sería su principal fuente de ingresos. Ahora, para considerar el crecimiento de las empresas pymes, necesitamos tomar en cuenta un 18% en un año bueno del capital contable o patrimonio neto, que este es un 18% en un año bueno. Ahora, menos la inflación, nos queda un 14% de tasa de crecimiento de rendimiento neto anual. Tomando como ejemplo el caso anterior del empresario, tenemos un año bueno, un 14, un año malo, sin crecimiento, un 0, un año bueno, un 14, tendríamos un 28%, entre 3, un 9%. Ahora vamos al caso número 3, el empleado. Aquí no podemos medir nada, ya que solo tenemos un sueldo y debemos tomar forzosamente las otras dos opciones para invertir o ahorrar nuestro dinero, como bienes raíces y ahorros e inversiones en monedas y en metales. Recomendaciones especiales para este perfil de personas. Trata de construir un negocio que te genere ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Es prácticamente una inversión que te da dinero sin necesidad de invertirle ningún tiempo. Ya te había comentado que existe ese producto que me gusta mucho como el seguro de retiro, que te va a dar un ingreso pasivo a la edad de 55, 60, 65, 70 años. Y definitivamente los bienes raíces, porque es una inversión que te va a generar un ingreso pasivo a través de las rentas. En conclusión, ya nos dimos cuenta que invertir en nuestros negocios no es lo más rentable. No estoy diciendo que esté mal, pero es la diversificación la que nos va a ayudar a podernos sostener con el tiempo. Por eso te recomiendo el método de expansión tal cual como lo hacen los grandes millonarios. Porque si logramos caer en la parte de los negocios, vamos a seguir creciendo en estas áreas y vamos a ser congruentes y vamos a poder mantener nuestras finanzas sanas a través del tiempo. Y lo más importante, vas a lograr tu libertad financiera.